Sandra, ¿de dónde eres, Sandra? De Colombia. Bienvenida. ¿De qué parte de Colombia eres? Bucaramanga. Ah, yo fui a predicar una vez ahí, en la ciudad Jardín. De los parques, estuve en Girón y todo eso por ahí. ¿A quién ha venido del lado de acá por primera vez? ¿Tu nombre es? Elga Otero. Elga, ¿de dónde eres? Bueno, soy cubana venezolana y actualmente vivo en Puerto Rico. ¿Qué clase de combinación esa, man? Está viva de milagro. Bueno, sean todos bienvenidos en el nombre del Señor. Aleluya. Ya. La iglesia hoy celebra, 26 de febrero, la fiesta de San Néstor, obispo de Magido y mártir. Polio, gobernador de Panfilia y Frigia durante el reinado de Decio, trató de ganarse el favor del emperador aplicando su edicto de persecución contra los cristianos. Néstor, obispo de Magido, gozaba de gran estima entre los cristianos y los paganos. Comprendió que era necesario buscar sitio de refugio para sus fieles, rehusando hacer oculto. El obispo esperó tranquilamente su hora de martirio y cuando le encontraron en oración oficiales de la justicia, fueron en su búsqueda. Luego de un extenso interrogatorio y amenazas de tortura, el obispo fue enviado ante el gobernador en Perga. El gobernador trató de convencer al santo, primero con halagos y luego con amenazas, de que renegara de la religión cristiana. Pero Néstor se mantuvo firme en el Señor, siendo enviado al potro, donde el verdugo le desgarró la piel de los costados con garfio. Ante la firme negativa del santo de adorar a los dioses paganos, el gobernador lo condenó a morir en la cruz, donde el santo todavía tuvo fuerzas para alentar y exhortar a los cristianos que le rodeaban. Su muerte fue un verdadero triunfo, porque cuando el obispo expiró, a sus últimas palabras, tanto cristianos como paganos, se arrodillaron a orar y alabar a Jesús. Este es el santo que la iglesia honra su martirio. Hoy, 27 de febrero, es San Néstor, obispo de esa área muy cercana a Tierra Santa, de todos esos lugares del Asia Menor que nos habla el Apocalipsis. Bueno, también hoy se celebra, estamos en el jubileo de las apariciones de Lourdes, hoy se celebra la 10ª aparición de la Virgen a Bernardé Sobiroa, que hubieron varias apariciones. Hoy fue la 10ª vez que María habló con Bernardé Sobiroa en la gruta de Maciabel. Hoy comenzamos, pues, ya terminamos después de un largo ciclo, estuvimos hablando de los dones del Espíritu, y hoy vamos a comenzar a hablar de los frutos del Espíritu. Los dones del Espíritu dijimos que son extremadamente necesarios porque los dones del Espíritu Santo es lo que nos configura espiritualmente al Señor en la vida cristiana, y todos los cristianos, desde que somos bautizados, recibimos los dones del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo que recibimos en el bautismo para poderlos, pues que se hagan presentes en nuestra vida. Como dijimos, tenemos nosotros que ejercitarlos. Si tú no ejercitas los dones, aunque tú los tengas, y si tú no sabes que los tienes, y ejercitas el pecado y no ejercitas los dones, por supuesto que tú no vas a ver los dones en tu vida, pero explicamos cada uno de los dones. Vamos a ver también lo más importante. Si importantes son los dones, importantes son los frutos del Espíritu Santo. Para mí, por eso lo di en ese orden, para mí lo más importante son los dones, definitivamente, porque los frutos son consecuencia de los dones. Es como un arroyo, que nosotros vemos el arroyo correr y tomamos agua, pero lo más importante en el arroyo es el manantial que lo origina. Los frutos son el arroyo, pero el manantial que origina los frutos son los dones del Espíritu Santo que acabamos de estudiar, y que ojalá que todos nosotros pidamos que la efusión del Espíritu Santo nos dé esos dones para poder dar los frutos. El apóstol Pablo, en todas las epístolas del apóstol Pablo, hace continuamente diferencia entre el hombre carnal y el hombre espiritual, continuamente, y eso es lo que vamos a hablar hoy, porque el hombre, como dice la carta a los Gálatas, el hombre carnal da fruto ¿de qué? De la carne, y el hombre espiritual da fruto del Espíritu. San Pablo nos dice en 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 14, el hombre naturalmente no acepta las cosas de Dios. Naturalmente está hablando de los hombres paganos, de los hombres en esa época, que la gente de la calle, ¿no? Cuando habla de hombre, San Pablo se refiere a hombre y mujer, se refiere al género humano. Dice, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, son locuras para él,
y no las puede entender, pues solo espiritualmente pueden ser juzgadas. En cambio, el hombre de espíritu lo juzga todo, y a él nadie puede juzgarlo. Porque ¿quién conoció la mente del Señor para instruirle? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto nos dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. San Pablo nos dice algo que hemos hablado en los dones. Tenemos la mente de Cristo. ¿Qué don es ese? El primero. ¿Pero cuál es el primero? Por ahí lo dijeron. Sabiduría. Dijimos, repitan la única frase que se lograron aprender de los 6 meses de clase. El don de sabiduría nos hace adquirir los hábitos. Y hay algunos que ni siquiera se lo aprendieron. Pero por lo menos algunos se lo aprendieron, los hábitos de Dios. Y el que por el don de sabiduría penetra el misterio de Dios y adquiere los hábitos de Dios, empieza a tener, ¿qué cosa dice aquí? La mente de Cristo. La mente de Cristo. ¿Por qué la mente de Cristo y no la mente de Dios Padre? La mente de Cristo porque Cristo se hizo hombre como nosotros. Y empezamos a tener, eso nos empieza a hacer hombres espirituales. Aquí en Primera de Corintios, San Pablo desglosa muy bien el hombre carnal del hombre espiritual. Dice que el hombre carnal no puede entender al hombre espiritual. Pues para él todo lo que dice el hombre espiritual es locura. Y a la larga yo quisiera saber quién está más loco. Yo quisiera que me explicara, porque cuando vemos el televisor y vemos las cosas que estamos viendo en el televisor, uno dice, la verdad que el mundo se ha vuelto loco. Hoy yo estaba en el gimnasio, en la bicicleta, estaba mirando el televisor, que es cuando único yo tengo oportunidad de ver el televisor, porque no tengo más opción que estar parado frente a él, y estaban poniendo a un señor que se lo comieron los tiburones. Pero ¿tú sabes por qué se lo comieron los tiburones? Porque se metió en el agua, en una excursión que hacen entre montones de tiburones, a darle comida a los tiburones sin ningún tipo de protección. Entonces yo dije, esa persona tiene que estar loca. Entonces la gente dice que los que venimos a alabar a Dios estamos locos, y una persona que se mete a darle comida a los tiburones no está loco. Yo quisiera que ustedes me digan si no hay que estar loco. Hay gente que no van a Jerusalén porque tienen miedo, entonces se meten en la profundidad a darle comida a los tiburones. De verdad que cuando tú ves las cosas y son unos tours, que yo me enteré hoy, son unos tours que hacen que vienen gente del mundo entero a alimentarlo. Mira, pues ese se alimentó muy bien, comió pata y panza. Pero uno cuando ve esas cosas uno dice, el mundo se ha vuelto loco. Y San Pablo dice, sin embargo, que muchas veces el hombre carnal, a lo mejor esos que se meten a darle comida a los tiburones y le quieren lavar los dientes a los cocodrilos ahí en los Everglades, a lo mejor esa gente pues piensa que nosotros venimos a alabar a Dios y estamos locos. ¿Cuántas veces dicen, no, porque que si ustedes con las manos levantadas para arriba, que son unos fanáticos, que si están locos? Yo digo, entonces cuando hay 70,000 gente en un estadio de fútbol levantando las manos y dando gritos, eso no es tan loco. Pero cuando tú levantas las manos para alabar a Dios está loco. Con la diferencia, cuando tú coges cáncer incurable, tú no vas a una pelota de fútbol a pedirte que te cure, tú vienes donde están los locos para correr por ti. Entonces vamos a ver quién está loco. Es lo que dice San Pablo aquí. El hombre del mundo no puede entender al hombre espiritual. El hombre natural, ese hombre del mundo que no tiene el espíritu, carece por completo de vida espiritual. Y yo se lo he dicho un montón de veces. Solamente la historia se puede entender. Cuando tú miras la historia, ¿desde dónde? ¿Desde dónde se puede entender la historia? Desde que tú miras la historia desde el trono de Dios. Cuando tú miras la historia desde tus zapatos, todo es una locura lo que tú ves. Ahora, cuando tú ves la historia desde el trono de Dios, tú ves todo como un rompecabezas que coge sentido. Dice San Pablo, esa gente que no tiene la vida espiritual están muertos, están totalmente muertos. Son los huesos secos del profeta Ezequiel. ¿Se acuerdan la profecía de Ezequiel, de los huesos secos? Esa cantidad que Ezequiel vio una planicie llena de huecos, llena de huesos. Los huesos estaban secos, pero lo único que los huesos no tenían seco era la lengua. Porque los huesos que estaban secos, dice que estaban diciendo continuamente, ¡ay, qué mal estamos! ¡Ay, qué mal estamos! Y qué peor nos vamos a poner. O sea, que tenían todo seco, menos la lengua. Y mientras más decían eso, más se secaban. Mientras más decían que qué mal estamos, que esto se va a poner peor, más se secaban. Porque la lengua es lo que nos hace muchas veces, nosotros nos secamos, que nos sequemos. Porque usamos la lengua solamente para maldecir, no para bendecir. ¿Cuándo fue que los huesos se llenaron de tendones, de carne y se pusieron de pie? Cuando el Espíritu de Dios
sopló sobre ellos. Cuando eso es lo que hace el Señor con una persona espiritual. Dice 1 Corintios 3:3, les di a beber leche y no alimento sólido, pues todavía no lo podían soportar, ni aún lo soportan al presente, pues todavía son carnales. Eso, 1 Corintios 3, dice, lo repito de nuevo, 3:1. Yo, hermano, dice Pablo, no pude hablarles como a hombres espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no alimento sólido, pues todavía no lo podían soportar, ni aún lo soportan al presente, pues todavía son carnales. Porque mientras haya entre ustedes envidia y discordia, ¿no es verdad que son carnales y viven como los humanos? Cuando dice uno, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolo, no proceden de modo humano. Esto es San Pablo, que conocía bien al hombre, le está hablando a una comunidad de cristianos. ¿A qué comunidad? La comunidad de cristianos de Corinto. Y le dice, cuando estuve entre ustedes, ni siquiera le pude hablar como hombres espirituales. Fui a la iglesia de ustedes y solamente le pude hablar como hombres carnales. Dice San Pablo, les tuve que dar leche, no les pude dar carne. Eso como un bebé. Si ustedes cogen un bebé de 3 años y le dan una vaca frita, no se lo puede comer. Entonces, ¿qué hay que darle? Leche. Hay cristianos que hay que darle leche porque no soportan la doctrina sólida, no soportan la... Y uno le da doctrina sólida y es peor el remedio que la enfermedad. Pero ¿qué tiempo el niño está tomando leche? 2 años. 1 año, 2 años. O sea, si el niño tiene 18 años, todavía dan un pomo de leche, entonces verdaderamente ahí tenemos un problema. Lo triste es que hay cristianos que tienen 70 años y siguen tomando leche espiritual. No han pasado a comer carne espiritual. Y muchas veces siguen siendo carnales. Y dice San Pablo, porque mientras haya entre ustedes envidia y discordia, siguen siendo carnales. Porque la carne da fruto y el espíritu da fruto. El hombre espiritual es todo lo contrario del hombre carnal. El hombre espiritual es el hombre nuevo que se crea en Cristo Jesús. Es el hombre que discierne las cosas del espíritu. El hombre espiritual es el hombre que vive la vida no solo a base de de juicios humanos, sino acorde con la mente de Cristo. Ese es el hombre espiritual. El hombre espiritual, vuelvo a repetir, es el que no basa su vida en juicios humanos, sino que mira la vida con la mente de Cristo. Ahí es donde está la gran diferencia. ¿Con qué mente nosotros juzgamos al mundo? ¿Con mente carnal o con la mente de Cristo? ¿Con qué miramos la familia? ¿Con qué miramos la misma iglesia? ¿Con qué miramos con mente del mundo o con mente de Cristo? Muchas veces hacemos juicios humanos, por eso siempre andamos dando de traspié en traspié. Porque si ya tú eres seguidor de Cristo, tú no puedes seguir teniendo mente con juicios humanos. Si tú eres seguidor de Cristo, tú tienes que tener mente de Cristo. Y esa es la base de los frutos, de que da frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu comienzan cuando tú comienzas a adquirir la mente de Cristo. Entonces te empiezas a juzgar las cosas, no por lo que te enseñaron, sino por lo que has adquirido en Cristo Jesús. Entonces, como el famoso libro que por ahí, cuando tú algo en la vida, tú vas a reaccionar, y entonces tú antiguamente reaccionabas como la carne, ahora reaccionas con la mente de Cristo. Entonces, yo quisiera darle un palo, pero la mente de Cristo me dice que no le puedo dar un palo, que mejor oro por él. Entonces, ahí es cuando uno se da cuenta que uno empezó a cambiar de canal espiritual, comenzó a dar fruto. San Pablo nos sigue diciendo en todas sus epístolas y sobre todo en la epístola a los Gálatas, es donde San Pablo verdaderamente nos habla claramente del hombre carnal y del hombre espiritual. En Gálatas 5, 22, vamos a empezar Gálatas 5, 13. Ustedes, hermanos, han sido llamados a la libertad, pero no tomen de esa libertad pretexto para la carne. Antes, al contrario, sírvanse unos a otros por amor, pues toda la ley alcanza su plenitud en este solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se devoran unos a otros, miren, no vayan a destruirse mutuamente. Les digo esto: procedan según el Espíritu y no den satisfacción a las apetencias de la carne, pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu,
y el espíritu contraria a la carne. Como que son en sí tan opuestas que no hacen lo que quieren. Pero si son guiados por el espíritu, no están bajo ninguna ley. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordias, celos, iras, ambiciones, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, comilonas y cosas semejantes, sobre las cuales les prevengo, como ya les prevines, que quieren hacer tales cosas. Si quieren hacer tales cosas, no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado a la carne con sus pasiones y sus apetencias. Si vivimos por el Espíritu, sigamos también al Espíritu. No seamos vanidosos, provocándonos los unos a los otros y envidiándonos mutuamente. El Señor añada bendición a su santa palabra. Estos son los frutos del Espíritu Santo, que la Iglesia lo ha dividido en 12 frutos: caridad, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, bondad, benignidad, longanimidad, fe, modestia, templanza, castidad. Esos son los frutos del Espíritu Santo, que parten de estos, de Gálatas 5, donde San Pablo nos narra los frutos del Espíritu Santo. No vamos a ver los frutos de la carne, porque los frutos de la carne, para ver los frutos de la carne, solamente tenemos que ver el televisor o mirar a nuestro alrededor. Y la cosecha ustedes la están viendo: jóvenes que matan a otros jóvenes en los high school, familia destruida, muchachos regados de 3 y 4 padres, criados sabe Dios con quién. Las consecuencias las estamos viendo todos los días alrededor nuestro. Vamos a enfocarnos en el Espíritu, en los dones del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo da sus frutos en el alma, es cuando nosotros empezamos a vencer las tendencias de la carne. Porque San Pablo explica, los santos son hombres como otro cualquiera, los hombres son santos como otro cualquiera, que supieron encontrar el camino. Yo siempre le digo a ustedes que uno ve los santos a través de los siglos, como lo vemos muchas veces a través de una estatua allá, y verdaderamente no nos damos cuenta que los santos en su momento fueron los otras gente que convivieron con ellos, vieron a los santos exactamente como nosotros nos vemos unos a otros. Yo siempre se lo digo a las personas. Yo le digo a muchas personas, ustedes dirían: ay, como yo quisiera conocer a Santa Teresa. A lo mejor si ustedes hubieran conocido a Santa Teresa, le hubiera caído como una bomba. Porque habían contemporáneos de Santa Teresa que no la soportaban. Muchos de ustedes dirían: ay, como yo hubiera querido conocer al Padre Pío. A lo mejor si hubieran conocido al Padre Pío, hubieran salido de San Giovanni Rotondo chillando goma y diciendo el viejo ese con mal genio. Porque nosotros vemos los santos después ya de los años, de los siglos, y lo conocemos a través de una estatua. Pero los santos, y esa es la grandeza de los santos fueron hombres como cada uno de nosotros, que un día decidieron dejar de ser carnal para ser espiritual, y que mucho trabajo les costó. Es por eso que la Iglesia nos pone a los santos, nos los propone, porque dice: si ellos lograron hacerse hombres y mujeres espirituales, nosotros también podemos hacernos hombres y mujeres espirituales. Y Pablo, que a pesar de ser uno de los grandes santos del cristianismo, y este año comenzamos el año jubilar de San Pablo, que ha decretado el Santo Padre. San Pablo, a pesar uno de los santos pilares del cristianismo, San Pablo verdaderamente conocía qué cosa era la lucha entre la carne y el espíritu, porque verdaderamente nuestro cuerpo es una batalla entre la carne y el espíritu, y tú nunca terminas esa batalla. Tú crees que eres muy espiritual, y a la primera que te descuida, se te sale el animal. Y tú dices: wow, puedes llegar a un grado de santidad tremendo, y de buena primera te descuidas un minuto. Es como los pitbull y como esos animales, que tú tienes que tener el ojo puesto siempre, toda la carne, porque la carne, cuando la Iglesia y San Pablo dice la carne, se refiere a nuestros instintos animales. Porque aunque somos imagen y semejanza de Dios, somos, cuando decimos carne, es que somos también del reino
animal. Y tenemos, y ¿cuál es la característica de los animales? La característica de los animales es que generalmente reaccionan por instinto. Por instinto. Ellos no razonan, ellos no procesan la información de lo que van a hacer, sino que reciben esta información y actúan directamente de acuerdo a la información que recibieron, sea de dolor, sea de alegría, no lo procesan. La diferencia de nosotros, que nos hace espirituales, imagen de Dios, nosotros tenemos la habilidad y el tiempo para procesar eso que hemos recibido y saber cómo yo voy a responder a eso que recibí. Ahora, el que no tiene eso, ¿cómo se comporta? Como un animal. Y eso es lo que vemos continuamente por ahí. Personas que matan a otras por un parqueo, que se ha dado el caso. O hace unos años nunca se me olvida, porque eso fue una persona que yo conocí, una muchacha como cualquier otra muchacha, que mató a una vecina por un pajarito, por unos periquitos que ella tenía. Y que los periquitos hacían mucha bulla y la vecina nada más que hacía molestar, y un día se pusieron en justicia con una pistola y la mató. Y está presa todavía. Una muchacha normal, como ahora dice uno, ¿qué le pasó a esta persona que trabajaba conmigo? Era una persona totalmente normal, no era más allá agresiva ni nada. ¿Qué le pasó? Que en un momento cogió una pistola y mató a un ser humano por una cosa tan absurda como unos pájaros. Es lo que dice Carlos, reaccionó en la carne. Yo estoy seguro que inmediatamente que apretó el gatillo, se arrepintió para toda su vida. Pero ya el daño estaba hecho. Lo mató. Sí, la mató. ¿Y cuánta gente ha matado gente en un parqueo? Yo no sé, cada rato hay disputas en parqueos y porque uno mata a otro porque se metió porque nosotros nos vamos llenando de ira y no tenemos el espíritu que nos haga procesar esa ira y ponerla a los pies de Cristo, y esa persona llega un momento que la válvula lo que hace es que la persona explote. Muchas veces yo cuando voy para el trabajo, yo miro las caras de la gente que van en los carros y yo digo, si a las 7 de la mañana ese infeliz lleva esa cara, ¿qué es lo que vira a las 5 para la casa? Una fiera. Si a las 7 de la mañana, si tú le pides permiso para pasar, te dice que no, te saca el dedo, te mienta a toda tu familia a las 7 de la mañana, porque tú solamente que le dices que te dejes ponerte, no, hermano, no se ríe, pero eso es lo que estamos viendo. Y si eso es acabadito de levantar, después de pasar un día entero de trabajo, ¿qué es lo que regresa a la casa? ¿Por qué? Porque son hombres que no son espirituales, hombres y mujeres que no son espirituales, gente que no tienen ese filtro del Espíritu Santo de Dios que hace decir, esto es lo que yo quisiera hacer, pero ahora yo tengo la mente de Cristo. Y esto es lo que yo voy. Hemos hablado de casos extremos de alguien que mata a alguien, pero ¿cuántas veces decimos algo y después que decimos eso, nos arrepentimos toda la vida de haber dicho una palabra? Hermano, hay muchas palabras son como la persona que metió el tiro. Mataste a alguien espiritualmente. Mataste a la esposa, al esposo, a un hermano de la iglesia, a un compañero de trabajo, lo mataste espiritualmente. Y después tú te arrepientes de haber dicho lo que dijiste. Pero ya las palabras son como un vaso de agua. Tú tiras un vaso de agua y después tratas de recoger el agua. O saca la pasta de dientes y después tratas de meterla en el tubo otra vez. A la vez que la sacaste, hay personas, yo conozco personas que han estado toda la vida lamentándose de una sola palabra que dijeron en un momento determinado. ¿Todo por qué? Porque seguimos siendo carnales. Por eso muchas veces se lo digo, antes de echar a andar la lengua, conecten el cerebro. Y en este caso, eso es para el mundo, pero en cristiano diríamos, antes de echar a andar la lengua, conecte el espíritu. Ten don de consejo, como dice Carlos, ya se lo aprendió. Eso es lo que es como uno da frutos, y eso es lo que vamos a ver lo que dice Jesús, uno da frutos de acuerdo a lo que uno es. Tú eres carnal, vas a dar frutos de carne. Y San Pablo aquí nos da una lista tremenda: libertinaje, impureza, fornicación, idolatría, hechicería, odio, discordia, cero. Ahí tienes para escoger. Y al final dice, y cosas semejantes. You name it. Lo que tú quieras. Cabe ahí. Esos son los frutos. Sin embargo, por eso hoy en día es tan preocupante cuando uno mira alrededor. Y no solo alrededor, cuando uno mira uno mismo, uno dice, bueno, ¿qué frutos doy yo? ¿Fruto de la carne? Porque San Pablo va a los Corintios, todo el mundo piensa, ay, los Corintios, qué comunidad más. No, la iglesia de los Corintios dice San Pablo, vine y ni siquiera les puedo hablar a ustedes como hombres espirituales. Tuve que hablarles como carnales. Y uno dice, y la iglesia hoy en día, compuesta de una gran inmensa mayoría de gente carnales y no espirituales.
Por eso, los que tenemos la oportunidad de reflexionar en esto, tenemos verdaderamente que pensar de qué frutos estoy dando yo. Y eso es lo que, relacionado a esto, está siempre el tema que le gusta a Mildred siempre mencionar. Todo esto comienza cuando uno decide morir a sí mismo. Lo dice San Pablo aquí: tengo mi espíritu crucificado con Cristo. Todo esto comienza cuando uno comienza a morirse uno mismo. En la medida que tú te mueres tú mismo, Cristo empieza a vivir en ti. ¿Y qué cosa? Amén, muy bonito, pero hacerlo cuesta, morir a uno mismo. Y que tú llegues a tu casa y que tú tengas ganas de decirle a tu mujer: eres una bruja por algo que te hizo. Y tú digas, y tienes razón de decírselo, o al marido, y tienes razón para decírselo, pero tú dices: tengo que morir a mí mismo. Y la paz de mi familia y la paz de mis hijos valen más que esta palabra que yo voy a decir, que al fin y al cabo no resuelve nada. Y me la trago, tú empezaste a morir, y eso no es de cobarde, eso es de inteligente. Cobarde es el que actúa como un perro que no sabe controlar sus emociones, para después arrepentirse. Ahí es cuando uno empieza a morir uno mismo. Cuando uno piensa que tú tienes la razón y no impones la razón que tú piensas que tienes. Está en el trabajo, en la misma iglesia, en cualquier lugar. ¿Cuánta gente se van de la iglesia? Porque no me llamaron, porque no me miraron, porque no me saludaron, porque no me visitaron. Hombres y mujeres carnales. Usualmente los que se quejan de que no me visitaron cuando estuve enfermo son los que jamás en la vida visitan a nadie. Entes carnales que vienen a la iglesia no a dar, sino a recibir. Y mientras menos das, más quiere recibir. Los frutos del Espíritu Santo que vamos a estudiar, y quiero decir una cosa: yo llevo como 4 días buscando temas de frutos del Espíritu y no encontré en ningún lado. Así que los voy a tener que sacar de mi cosecha. No hay en ningún lado libros de carisma, hay para hacer dulce, pero de fruto, mira tú lo mal que estamos, ni católicos, ni protestantes, ni nada. No hay libros ni tratados espirituales, a no ser Santo Tomás de Aquino, que es muy difícil, que hablen de los frutos del Espíritu. La gente no escribe de eso, prefieren escribir de los carismas, que es más popular hablar de fulano tiene don de sanación, y fulano tiene que hablar de las personas que dan frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu Santo, tenemos que tener en cuenta, y lo dijimos la vez anterior, no son hábitos. Los frutos no son hábitos, no son cualidades. Los frutos, tenemos que tener eso bien claro, los frutos son actos. Tenemos que tener eso bien claro, son actos, no son hábitos. Yo tengo el hábito de ser bueno, tengo el hábito de ser bondadoso, tengo el hábito de ser... No son hábitos. Los frutos del Espíritu Santo son actos, son cosas que tú haces espontáneamente porque has recibido los dones del Espíritu Santo. Y ya tú no actúas por ti, Cristo actúa en ti. Ya tú no tienes que esforzarte. Si tú tienes que esforzar para dar un fruto, es que tú no lo has recibido de Dios. ¿Es un hábito o es una virtud? La virtud no está mal, pero la virtud se gana por esfuerzo propio. Los frutos salen como el agua de un manantial. Salen, pum, se acabó. Tú no tienes que esforzarse, ya son parte de tu naturaleza. Como una mata no se tiene que esforzar para echar un aguacate. Le sale y... Si tú tienes que colgar un aguacate a la mata, ¿esa mata dio aguacate? No, tú se lo colgaste. Eso es lo que le quiero decir. Tú no puedes... Hay que tener diferencia entre los hábitos que tú puedes adquirir, que no son malos. Es mejor tener hábitos buenos que tener hábitos malos. Pero aquí estamos para crecer. Y tenemos que ver que los frutos no son hábitos. Los frutos son actos que salen de ti ya sin tú ni siquiera darte cuenta. Que tu vida se empieza a transformar, que de los frutos malos que tú dabas, empiezas a dar frutos buenos. Y lo mejor del caso, que hermano, los dones a lo mejor no se notan, pero los frutos sí se notan. Y la gente lo empieza a notar. Y dice, ¿qué le pasó a esta persona? ¿Qué le pasó a...? Y los frutos se reciben así. Porque no lo tienes que adquirir tú, el Señor te los da cuando te da los dones y tú, esos dones tú dejas que esos dones en tu vida tomen control de tu vida. A mí nunca se me olvida el caso de un muchacho que tuvimos hace muchos años, cuando estábamos, ya no vive ni siquiera en Miami, que él vino al grupo de nosotros desesperado porque llegó a su casa un día y se encontró la casa vacía, la esposa nada más que le dejó el televisor puesto en el piso.
se fue de la casa y le llevó absolutamente todo y él no sabía ni siquiera a dónde se había ido. Y él fue a ver a un sacerdote en una iglesia por ahí del norte de la diócesis para allá arriba y el sacerdote lo mandó un psicólogo. Gracias a Dios con una familia de él le dijo, no, que psicólogo, lo que tú tienes un problema espiritual, vamos a un grupo de oración. Y los llevaron al grupo de oración y oramos por él y él inclusive nos confesó que el día que se casó endrogado hasta las orejas. Dice que estaba llorando, la gente pensaba que estaba llorando de emoción, estaba llorando del miedo que tenía de caerse en el altar. O sea, que una cosa que comienza así, no puede. Ese matrimonio empezó a dar fruto de lo mismo que tenían. Y terminó en eso, la esposa no podía tener hijos, tenía una enfermedad que no podía tener hijos, le metieron en Nueva Era y se tiraban fotos en carros prestados y con joyas prestadas para visualizarse en la foto y en la mente ver cómo ellos iban a hacer cuando prospera, todas esas cosas y lo único que fue que un día llegó a su casa y se encontró la casa vacía y la esposa perdida. Oramos por él, mi hermano, 1 o 2 oraciones, tuvimos que orar más de 1 o 2 veces por él. Como a la semana y pico, las 2, la esposa tocó en la casa, ¿tú sabes a qué venía? A llevarse el televisor. Que se le había... No estoy jugando, es en serio, venía a llevarse el televisor que no se lo pudo llevar. Pero tú sabes que esta es la parte bonita la parte bonita de la historia. Cuando vio una persona tan diferente a la persona que ella había dejado, que se entregó porque él no le estaba dando gritos, ni le estaba insultando como ella esperaba que le iba a insultar y que la iba a decir. Cuando le dijo, ven pasa, mira, te ayudo a llevarlo para él. Ella se quedó loca. Entonces dijo, ¿a este qué le pasó? Y el matrimonio se arregló en ese momento y ella, que no podía tener hijos, tuvo 2 bebés. Y cuando fue al médico y engendró una vez en una misa de sanación del padre Tardí, fue un 11 de febrero. Que el padre Tardí dijo que había una persona que no podía tener hijos, que estaba saliendo en estado. Y cuando fue al médico, el cirujano judío le dijo, hija, tú no puedes tener en estado, eso es un fibroma lo que tú. Y el fibroma tenía como nuevos 10 años. Tiene ella. Pero eso lo digo para que ustedes vean que este muchacho no adquirió buenos hábitos. Bueno, él los recibió y empezó a dar fruto inmediatamente sin necesidad de dominarse. Eso mismo. Pero eso también conlleva, y pasó en la vida de él y pasa en todos nosotros, que después tú tienes que aprender a morir a ti mismo. Porque a la primera que tú te descuidas, el animal se te sale. Y se le sale a los santos y se le sale a todo el mundo. Porque no podemos quitar los ojos de la parte carnal, nuestra. Tenemos que aprender a ir muriendo, a imponer mi voluntad, a poner mi opinión, a imponer mi. Como dice la hermana, como grano de trigo, que si no muere, no da fruto. Una persona que no muere a sí misma, jamás en la vida podrá dar los frutos. Porque una persona que no muere a sí misma sigue teniendo la mentalidad humana y nunca adquiere la mentalidad de Cristo. Y eso es lo que tenemos que tener muy claro, que los frutos del Espíritu Santo no son hábitos, no son cualidades, son, ¿qué cosa? Actos. Y no podemos confundirlo con virtudes, ni siquiera con las virtudes. Todo esto es algo que nuestro espíritu, como les dije, transformado por el Espíritu Santo, lo comienza a dar. El Señor fue muy específico referente a los frutos en todo el Evangelio. Dice el Señor en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 18, un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Parece sencillo, pero esa es la gran realidad. Cristo no hablaba de teología, Cristo hablaba de cosas que todo el mundo podía entender. Vivían en una sociedad de árboles, de agricultores, que Cristo le hablaba de agricultores. Y Cristo nos dice esto que parece sencillo, pero es que la realidad, un árbol bueno no puede dar fruto malo. Y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Y después dice en el versículo 19, todo árbol que no dé fruto bueno es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los reconocerán. Esa es la cultura
de los viñedos y de los olivos de Galilea. Si un olivo no daba fruto, por tiempo lo abonaban y el olivo no daba fruto, lo que hacían era, lo cortaban porque estaba ocupando, la poca tierra que había, estaba ocupando un espacio que lo podía ocupar otro, lo cortaban. Y para que no ensuciar ni nada de eso que hacían con ese árbol, lo quemaban. Pues Cristo usó esa parábola y dijo, eso mismo mi Padre Celestial hace con ustedes. Si ustedes no dan fruto, van a ser cortados. Y no solo van a ser cortados, si fuera a ser cortados, van a ser cortados, van a ser destruidos, van a ser quemados. Eso va a decir quemado. Se quemaba para destruirlo, para que no ocupara más ningún espacio ni molestara absolutamente más a nadie. Por eso, tenemos que pensar qué frutos los frutos revelan qué clase de persona tú eres. ¿Qué clase de don también? Los dones, después estamos hablando, no hemos entrado en los dones todavía, estamos hablando solamente de los frutos. Los frutos revelan qué clase de persona tú eres. Tú si das frutos malos, tú no puedes ser una buena persona. Por mucho que tú te caigas diciendo yo soy buenísimo, yo no mato a nadie. Y se lo he dicho 40 veces. Yo conozco personas que nunca han matado a nadie y no son buenas. Yo conozco personas que nunca han robado a nadie y no son buenas. Ustedes no conocen a gente que nunca han matado a nadie y que no son buenas. Que son malas. Y sin embargo nunca han matado a nadie. Por eso de que yo nunca he matado a nadie ni he robado a nadie, eso no aplica. Y lo dice el Catecismo de la Iglesia tremendamente. Hoy en día, dice el Catecismo de la Iglesia, se mata más con la lengua que con una pistola. Y hoy en día hay muchas formas de robar, que no es llevarle la cartera a alguien. Jesús subraya en el Evangelio continuamente, por eso que yo me maravillo, yo veces que yo digo, no sé qué Evangelio tienen los protestantes, pero evidentemente no es el que tengo yo. Porque ellos dicen que las obras no sirven para nada. Y mira lo que dice Jesús, si tú no das obras buenas, eres cortado y echado al fuego. Por sus dones, por los frutos, vamos a ser conocidos. Por eso tenemos que saber entre lo que es, porque también hay otro tipo de fruto. Hay matas que dan fruto, que parece que están muy bonitos por fuera, pero cuando tú lo arrancas que lo aprietas, pues dentro están podridos. Hay gente también que da frutos que solamente parece que son frutos para consumo de los demás. Pero cuando tú aprietas ese fruto, está podrido. Jesús también en San Mateo 7, dice, no den a los perros lo que es santo, ni echen sus perlas delante de los puercos. No sean que las pisoteen con sus patas y después volviéndose los despedacen. Pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abre. ¿O hay acaso alguno entre ustedes que al hijo que le pide pan le dé una piedra? ¿O si le pide un pescado le dé una culebra? Pero si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos les dará cosas buenas a todo aquel que lo pida? El Señor, en San Mateo 7. Por eso el Señor lo pone junto con esto hablando de los frutos, porque aquí nos está diciendo que antes que nada tenemos que pedir al Señor que nos dé los dones para poder dar buenos frutos. El fruto definitivamente. Y hay también algo muy interesante que dice San Juan, capítulo 15, en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo del 1 en adelante, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, y todo el que da fruto, lo limpia para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios, gracias a la palabra que les he dicho. Permanezcan en mí como yo en ustedes. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Si alguno no permanece en mí,
es arrojado fuera como el sarmiento y se seca. Luego lo recogen, lo echan al fuego y arde. Si permanece en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. La gloria de mi Padre está en que den mucho fruto y sean mis discípulos. El Señor Jesús, en esta cultura de agricultores y de gente que hacían vino, a nosotros se nos pierde esto que es tan impresionante para aquella gente. Él le pone el ejemplo de la gente que trabaja el vino. No sé si ustedes están familiarizados, han visto alguna vez las matas de vino, han ido a California donde están los viñedos. Cuando los viñedos siempre, la mata de vinos, de la uva, la vid, tiene una que se llama la cepa. Es un tronco que ese tronco nunca se seca, siempre está ahí. Y cuando llega a cierta época del año, empieza a echar lo que el Señor dice aquí, los sarmientos, que son las ramas. Esas ramas las ponen como en unos alambres, porque son ramas muy débiles. La ponen unos alambres para que los racimos de uva no se arrastren por el suelo, y eso es lo que son los sarmientos, esos ramos que sale del tronco principal, se van enredando en como unas tendederas y van colgando los racimos. Después que se recogen los frutos, pues ya eso se seca y se corta y se echa en el fuego. Pero si echa un sarmiento, los demás sarmientos comienzan a echar ya la uva, los racimos de uva, y hay alguno que no está dando, lo arranca, lo echan al fuego. Y generalmente cuando un sarmiento no está dando fruto, ¿por qué cosa es? Porque de alguna forma se despegó del tronco. Porque el sarmiento solamente toma la savia del tronco principal. Y eso es lo que dice Jesús aquí en San Juan 15, que esa gente entendieron también. Dice, yo soy la vid verdadera. O sea, está diciendo, yo soy, la vid verdadera no son los sarmientos, la vid verdadera es el tocón ese de la mata. Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Dice, y mi Padre es el viñador, es el que está mirando qué sarmiento está pegado y cuál se salió y cuál no se salió, cuál da buenos frutos, cuál no da buenos frutos. Dice, todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta. Punto. Pero ahora dice algo también aquí, estamos terminando, pero aquí también dice algo terrible aquí. Dice que al que da fruto, lo limpia. Fíjate, dice Cristo que al que no da fruto, lo corta. Y al que da fruto, lo limpia no es coger un pañito y pasarle un pañito con agua. De eso es coger una tijera, una cuchilla y lo pela, le quita todo lo que se le ha pegado, la arranca y lo deja en la madera viva, y le corta toda la hierba y le corta las hojas, todas las hojas secas que tiene se la corta, eso lo limpia. Y ahora yo me imagino, claro que la mata no siente, pero si la mata sintiera, cuando lo raspan, cuando le cortan las hojas secas, yo imagino que supuestamente a la mata eso le debería doler. Y dice Cristo, al que no da fruto, lo corto, y al que da fruto, no hay escape. No hay escape de que nos va a doler, nos va a doler. Ahora hay una gran diferencia, está en que lo corta y le duele, pero es para echarlo al fuego, donde le va a doler más, y está al que te limpia, pero te limpia para que des más fruto, porque mientras más le quita la basura, las hojas secas, todo lo que se le ha pegado, más tiene la posibilidad de la savia que recibe poder dar mejores frutos. Muchas veces en nuestra vida uno dice, bueno, ¿por qué me están pasando estas cosas si yo estoy dando fruto? Es que el Señor te está limpiando. Ahora, a nosotros no nos gusta que nadie nos limpie. A nosotros no nos gusta. Los mismos niños, trata de bañar a un niño para que toda clase de gritería, forma. A nadie le gusta que lo limpie. Nosotros, como espiritualmente, muchas veces somos niños, tampoco nos gusta que el Señor nos limpie. Por eso huyan de todas esas pseudo iglesias que andan por ahí ofreciendo el bálsamo de la Magdalena para curar todas las cosas. Ven a mi iglesia que te vas a sacar la lotería, que el dinero te va a sobrar, que vas a encontrar pareja, que vas a... Digo, yo no sé qué evangelio leen esa gente. Pero el que yo tengo aquí dice, el que quiera ser mi discípulo, coja su Volvo y sígame. ¿Qué es lo que dice? Coja su cruz y sígame.
porque no hay resurrección en Volvo. A la resurrección se llega por la cruz. Lo que pasa es que nosotros le tenemos miedo a la cruz. Pero si Jesús le llega a tener miedo a la cruz, no resucita ni es constituido Señor. Ahora, ¿cuándo tuve la resurrección más allá de la cruz? ¿Cuándo tuve la resurrección más allá de la cruz? Cuando has adquirido la mente de Cristo. El que tiene mente humana solamente ve la cruz, solamente ve la limpieza que te están haciendo de cosas que no sirven. El que tiene la mente de Cristo ve más allá de la cruz, la tumba vacía, rodeada de tumbas llenas. Las tumbas están llenas de gente que no quisieron pasar por la cruz y no van a resucitar. Sin embargo, ¿quién es el que va a resucitar? El que pasa a través de la cruz. La montaña de sarmientos que no se dejaron limpiar es de este tamaño. Por evitar un dolor pequeño, terminaron en el dolor mayor. Por eso es que el demonio tiene tantas doctrinas extrañas hoy en día para eliminar y no es que uno sea masoquista, a nadie le gusta sufrir. Pero tenemos el sufrimiento que entró en el mundo por nuestro pecado, que lo tenemos. Y que el sufrimiento que es malo en sí, el Señor lo utiliza para algo bueno, en aquel que lo deja utilizar, definitivamente sí. Yo no he visto a nadie que sea mejor por sacarse la lotería. Sí he visto que hay gente que se vuelve mejores por un tremendo sufrimiento que han pasado. Esa es la gran realidad. Y esos son los que verdaderamente dan fruto. Y es lo que les dije el otro día de vuelta, precisamente tiene que ver con esto. Miguel Ángel, que yo lo expliqué, que lo oí decir al padre Villaronga, Miguel Ángel cuando vio el pedazo de mármol, la historia dice que cuando vio el pedazo de mármol no vio a David o a la piedad hecho en el pedazo de mármol. ¿Qué fue lo que vio? Un bloque rugoso, sucio, lleno de musgo. Pero él, que era un artista, lo miró y dijo, ese bloque tiene potencial. Y como tiene potencial, llévenlo para mi estudio. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo? Cogió un cepillito de dientes y lo empezó a limpiar con un cepillito de dientes. Si le empieza a limpiar con un cepillito de dientes, todavía estuviera limpiándolo. ¿Qué fue lo que hizo? Cogió una mandarria y un cincel y le cayó mandarriazo. ¿Y por qué le da mandarriazo? Porque le cogió roña. Porque estaba feo. No, porque él vio que ese bloque tenía un potencial tremendo, que estaba dentro de ese bloque. Y solamente se podía sacar con a martillazo. Y decía el padre Villaronga, si su pedazo de mármol se hubiera puesto a dar gritos, y Miguel Ángel se hubiera asustado y no hubiera dado más golpes, ¿qué hubiera pasado con ese pedazo de bloque? Y dice el padre Villaronga, no lo digo yo, dice, a lo mejor hubiera terminado hecho una taza de inodoro al cabo del tiempo. Y le hubieran dado golpe igual. Sin embargo, gracias a los golpes que le dio Miguel Ángel, terminó siendo la piedad donde la gente va y se queda asombrado delante por los siglos de los siglos. Dice, así hace el Señor con nosotros. El Señor con cada uno de nosotros es el escultor. El Señor en cada uno de nosotros ve en el bloque que somos nosotros el potencial que tenemos. ¿Y cómo nos lo saca? A golpe. ¿Para hacernos peores? No, para hacernos obras de arte. Ahora, el que no quiere dejarse dar por el Señor, termina en una taza de inodoro. De eso te lo puedo asegurar. Y una taza de inodoro, ¿tú sabes para qué se usa? Nadie se extasía delante de una taza de inodoro. Es más, tú vas a un tipo a comprar, le echas un vistazo y dices, sí, yo creo que aquí es el ancho que necesito y sigues tu camino. Sin embargo, delante de la piedad de Miguel Ángel, vayan a la Basílica de San Pedro para que usted vea miles y miles de gente que no le alcanza el tiempo para mirar lo que Miguel Ángel hizo. Eso es lo que el Señor hace con nosotros. ¿Qué es lo que nos quita? Como dice San Pablo, como dice aquí, que le dice Jesús con los sarmientos, nos quita las imperfecciones. ¿Por qué no las quita a golpe? Porque es la única forma que nosotros lo vamos a dejar. Por las buenas yo no he visto que nadie salga de una imperfección. Y las personas que están aquí de este ministerio de Nuevo Caminar, que es un ministerio tan difícil, lo saben mejor que yo. Ningún adicto viene a buscar ayuda cuando está en lo mejor de su adicción. Ahí él anda gozando por ahí. ¿Cuándo el adicto viene a buscar ayuda?
Cuando dice la famosa frase, ¿cuál es la frase? Toqué fondo. Ahí es cuando busca ayuda. Nadie en la plenitud de la pachanga con dinero busca ayuda de nadie. Es cuando toca fondo. Cuando dicen toqué fondo, bueno, ahora es el momento que tienes que dejar al Señor trabajar en. Ay, hermano, pero si no hubieras esperado tocar fondo, cuánto dolor y cuánto sufrimiento te hubieras evitado. A ti a los que te rodean. Y eso se aplica a un adicto, pero se aplica a cada uno de nosotros. Si para empezar a dar fruto tenemos que esperar tocar fondo espiritual, ¿cuántas cosas nosotros nos ahorraríamos si empezamos antes de tocar fondo a tratar de transformar nuestra vida? Así que recuérdense, terminando lo que estamos hablando esta noche, los frutos son perfecciones que forma en nosotros el Espíritu Santo. Los frutos no son virtudes, no son cosas que yo trabajo, son perfecciones que forma en nosotros el Espíritu Santo. Y dicen en esto que estaba leyendo, los frutos son primicias de la gloria eterna. Dice, los frutos es lo primero que recogemos de aquello que vamos a tener cuando estemos en la presencia del Señor. ¿Y cómo comienzan estos frutos? Estos frutos comienzan cuando yo comienzo a tener la mente de Cristo. A veces que los frutos no es algo que tú pujas, no es algo que tú adquieres, no es algo que tú practicas, es algo que sale, como respirar, como comer, es algo que sale de ti. Si tú tienes que pujar un fruto, créeme que eso no es fruto. El fruto sale de ti porque nace del don que el Señor te dio y porque tú te estás transformando de carnal en espiritual. ¿Cómo podemos saberlo? Les dije, es lo más fácil, de todas las cosas del Señor, es lo más fácil que tenemos para poderlo ver. Porque los dones, a lo mejor tú no sabes los dones si los tienes bien o no los tienes bien, pero los frutos tú lo sabes porque tú te das cuenta cómo tú reaccionas. Y si tú no sabes cómo tú reaccionas, la gente que está alrededor tuyo se encarga de dejártelo saber. Y lo primero que te dicen, ¡ay, tan católico! Y mira lo que... Porque créanme, la gente tiene los ojos puestos en nosotros. Y es bueno que nos lo digan. ¿Tú sabes por qué? Porque si ellos dicen, ¡ay, tan católico! No sé, dijiste tal cosa, quiere decir que ellos saben que tú como católico esperas de ti una conducta mejor. Y que tú no la estás dando. Así que es bueno que nos lo digan. Porque que nos lo digan quiere decir, si ustedes creen que eso se lo dirían a un borracho, no. ¿Por qué? Porque esperan que el borracho diga una mala palabra o diga un disparate. Eso es lo que ellos esperan y no le llaman. Ahora, cuando tú te encuentras a Cristo y actúas mal, ellos dicen, espérate, esta persona no está actuando, no está dando los frutos. Esa persona, sin darse cuenta, son más espirituales que nosotros. Porque se dan cuenta que yo, que encontré a Cristo, debo tener una actitud diferente, que no la estoy teniendo. Y que no la tengo que pujar. Podemos repetir, eso sale natural de ti, porque Cristo empieza a morar en ti y Cristo empieza a moldear tu alma, a moldear tu espíritu. Vamos a seguir la semana que viene, antes de entrar en los frutos uno por uno, vamos a seguir hablando de lo que dice el Señor y lo que dicen las epístolas de San Pablo, de lo que son los frutos y lo que es tener la mente de Cristo. Tenemos unos anuncios antes de pasar a la oración. Este próximo jueves, mañana es miércoles, el jueves